El propósito de esta conferencia, y me gustaría que esto quedara bien claro desde el principio y que lo recordarais a lo largo de la conferencia, no es sentar cátedra, sino simplemente invitaros a la reflexión y con él al diálogo. Es un tema en el que llevo pensando ya algún tiempo y estudiándolo, y aunque me he alimentado de muchos y grandes teólogos, si tuviera que quedarme con tres, yo elegiría a Hans Kuhn, James Kugel y Peter Enns. Según el Centro para el Cristianismo del Estudio Mundial, existen unas 45.000 denominaciones en el mundo. Así que, a pesar de que somos unos 2 billones de cristianos en el planeta, estamos muy divididos. El principal motivo, las diferentes interpretaciones de la Biblia. Y me temo que esta cifra en los últimos tiempos se está multiplicando por 2, porque dentro de cada denominación o forma de entender la fe se está abriendo un nuevo cisma entre conservadores y liberales. Los conservadores acusan a los liberales de no creer en la Biblia. Los liberales acusan a los conservadores de hacerlo literalmente. El resultado es una mayor división entre los cristianos y el motivo, de nuevo, la interpretación de la Biblia. Parece ser que la oración que Jesús dirigió al Padre pidiendo por la unidad entre todos los cristianos aún no ha sido respondida. Pero dada la cantidad de interpretaciones posibles, ¿cómo saber cuál es la correcta? ¿No será preferible no pensar mucho sobre el tema, seguir creyendo lo que siempre hemos creído, cada uno lo que se nos enseña en nuestras iglesias, y vivir, que ya es bastante? Dada la cantidad de preguntas y retos que nuestra sociedad nos plantea, ¿cómo saber qué respuesta dar si cada uno dice una cosa diferente y todas parecen basarse en la Biblia? Pero lo cierto es que como seres humanos buscamos y necesitamos certezas. A la hora de saber qué creer o cómo vivir, no nos vale con un bueno, podría ser de esta manera, pero también podría ser de aquella otra. No, queremos tener las cosas claras. Y puesto que somos cristianos, lo más lógico es que acudamos a la Biblia, que la leamos, la entendamos y la apliquemos literalmente sin desviarnos de ella ni una coma, porque esa es la forma de no equivocarnos ni desviarnos de Dios. Y sí, eso es lo más lógico y yo estoy de acuerdo en que incluso es lo ideal. Si no fuera por un pequeño detalle, y es que la Biblia no dice siempre lo mismo, incluso aunque hable del mismo tema. Y si creemos que todas sus palabras son inspiradas desde las primeras de Génesis hasta la última del Apocalipsis, tenemos que concederles a todas el mismo valor. Y entre ellas vamos a encontrar, por ejemplo, la forma de condenar la esclavitud y de defenderla, de condenar el ministerio de la mujer en la Iglesia y de defenderlo, de condenar la homosexualidad y de defenderlo, de condenar el divorcio y de defenderlo. Y así podríamos seguir con todos los temas que tenemos en la actualidad. Lo cierto es que si existen tantas denominaciones es porque existen otras tantas posibles interpretaciones de la Biblia. Todas ellas, y de ello no me cabe la menor duda, sinceras, honestas, expuestas por personas de fe dedicadas a la oración y al estudio y basadas en la Biblia. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué es la Biblia tan ambigua? ¿Por qué se contradice en ocasiones? ¿Por qué no dice las cosas con una claridad tal que todos podamos leerla y entender exactamente lo mismo? Y supongo que esas son las preguntas que generalmente nos formulamos y para lo que no encontramos respuestas. Pero tal vez es porque deberíamos estar haciéndonos otras preguntas. Porque, ¿y si la Biblia no pretende en ningún momento dar una única respuesta? ¿Y si nos estamos acercando a la Biblia como pensamos que es, como creemos que debería ser, como nos gustaría que fuera y no como realmente es? ¿Y si el problema en realidad no es de la Biblia, sino de nosotros? Yo en esta mañana os voy a invitar a hacer un breve recorrido por la Biblia, si no para responder a todas estas preguntas, sí por lo menos para intentar empezar a ver qué es lo que ocurre en la Biblia. No voy a poder leer todos los textos que voy a mencionar por falta de tiempo, pero no os preocupéis porque aquel que esté interesado en estudiarlo se puede llevar el PowerPoint y ahí están todos escritos. Cuando sí lea un texto lo voy a hacer de la versión La Palabra. Y lo digo porque no todas las versiones dicen lo mismo. El por qué es otro tema.
Vamos a empezar con un ejemplo de algo que no nos afecta directamente porque ya es algo que no practicamos, las leyes sobre la esclavitud. Según Éxodo, si un judío toma como esclavo a otro judío, este esclavo se puede ir libre después de 6 años y llevarse con él a su familia si es que la tenía antes de haber sido esclavizado. Si no, no. Una mujer judía esclava no tenía esa opción. En cambio, Deuteronomio dice que tanto el esclavo como la esclava se pueden ir libres después de los 6 años y además hay que darles ovejas, comida y vino. El motivo que da el autor de Deuteronomio: recuerda que tú también fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Jehová te rescató. Pero si nos vamos a Levítico, nos encontramos allí una ley totalmente diferente. Según Levítico, ningún judío puede tomar como esclavo a otro judío, sino simplemente como criado o como jornalero. Y el motivo que da el autor de Levítico es: recuerda, todos los israelitas son siervos de Dios. Él los sacó de Egipto y no serán vendidos como esclavos. Todos los autores afirman que lo que ellos dicen es lo que Dios manda, aunque, como acabamos de ver, estos mandamientos difieren entre sí y lo hacen bastante. Otro ejemplo, el de la comida pascual. La comida pascual, según Éxodo, que conmemora la salida de Egipto, se ha de tomar en casa, en familia, y se debe tomar asada, nunca cruda ni cocida. En cambio, Deuteronomio afirma que se ha de tomar en el lugar que Dios eligiere para que habitare allí su nombre, que es otra forma de referirse al templo, y que se ha de tomar cocida. Es cierto que algunas versiones, como por ejemplo la Reina Valera del 60, dicen asar en vez de cocer, pero eso es porque el traductor se dio cuenta de la contradicción e intentó evitarla. Pero si nos vamos a Crónicas afirma que la Pascua hay que asarla, pero que lo santificado hay que cocerlo. Así que, según qué parte de la Biblia leamos, la comida pascual hay que tomarla en casa, hay que tomarla en el lugar en que Dios elija, hay que tomarla asada, hay que tomarla cocida, o hay que tomarla en parte asada y en parte cocida. ¿Se contradicen estos textos? Pues en apariencia sí. Y eso es lo que piensan muchos, entre ellos muchos cristianos, y por eso dejan de creer en la Biblia. Pero se nos olvida una cosa, y es que la Biblia no es un libro, la Biblia es una biblioteca. Y en cualquier biblioteca encontramos volúmenes de géneros muy diferentes, pertenecientes a épocas muy distintas. Y entre todos ellos pasa algo, y lo que pasa es el tiempo. Y con el tiempo, un cambio en las circunstancias y un cambio en la forma de pensar y de vivir en la gente. El autor de Deuteronomio no tiene ningún problema en decir que lo que él afirma es lo mismo que Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, a pesar de que, como hemos visto, es diferente de lo que está escrito en Éxodo, y sigue diciendo que esa es la palabra de Dios. Lo que ocurre, que en su caso, es la palabra de Dios para su tiempo y para su lugar. Vayamos ahora a otra historia muy conocida por todos, la historia de Jonás. Sabemos todos que Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y predique el arrepentimiento para que él no tenga que destruirlos. Recordemos, Nínive era la capital del Imperio Asirio, y el Imperio Asirio fue el que saqueó el reino del norte, el reino de Israel, e intentó hacer lo mismo con el reino del sur, con el reino de Judá, aunque eso finalmente lo hicieron los babilonios. El ejército asirio era un ejército que no tenía ninguna compasión. Aquellos que se resistían los empalaban y los despellejaban vivos. Podemos entender por qué Jonás se resistió a ir a predicar el arrepentimiento a Nínive. Es como si en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba matando a un mayor número de personas, se le hubiera dicho a un predicador: ve y dile a Hitler que si se arrepiente, le perdono todo. No sé si nos habríamos sentido muy cómodos con que Dios nos dijera eso. Pero en fin, finalmente Jonás va, predica, los ninivitas se arrepienten y Dios los perdona y no los destruye. Pero el libro de otro profeta, el libro de Nahum, nos cuenta una historia diferente. En el capítulo 3, el profeta nos dice que Dios destruyó a Nínive y que todo el mundo se alegró de ello. Se alegraron hasta el punto de aplaudir. Y un detalle muy importante:
Aunque en nuestras Biblias el libro de Jonás está situado antes que el de Nahum, en realidad fue escrito después. Nahum fue escrito durante la caída de Nínive y el autor interpretó esa caída como la obra de Dios. Jonás, en cambio, fue escrito después de que el reino de Judá volviera del exilio. Por supuesto que él sabía que Nínive había caído, de eso había pasado ya mucho tiempo, pero Jonás no está interesado en eso, porque las preocupaciones de las personas en ese momento son completamente diferentes. Los persas, que eran los que en ese momento estaban gobernando, dijeron a los de Judá que podían volver ya a su tierra, pero no todos lo hicieron. Algunos decidieron quedarse. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo ya tenían hechas allí sus vidas y aunque volvieran a Judá iban a seguir bajo dominación persa, así que no iba a cambiar mucho las cosas. El problema que se les presentaba a los judíos era, ¿es correcto preferir quedarse entre extranjeros en vez de volver a la tierra prometida? Y Jonás, a través de todo su relato, lo que pretende es decir al pueblo que Dios tiene compasión de otros pueblos que no son el judío. Entre Nahum y Jonás, ¿qué pasó? El tiempo. Y con él, un cambio en las circunstancias, un cambio en la forma de pensar y de vivir de la gente y también un cambio en sus preocupaciones. Y cada escritor dio su respuesta, aunque fueron respuestas diferentes, porque lo que pretendían era poder mantener la fe entre sus contemporáneos y explicar todo lo que sucedía a la luz de Dios. Otro ejemplo. Si leemos por un lado Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Samuel y por otro Primera y Segunda de Crónicas, veremos relatos diferentes. Ya he hablado de esto en otra ocasión, pero permitidme que mencione un caso, el caso del rey Manasés. Según Reyes, Manasés fue el rey más perverso de todos cuantos existieron, y sus pecados fueron los responsables de llevar a todo el pueblo al exilio. Crónicas también empieza contándonos los pecados de Manasés, pero según su autor, los asirios no se llevaron a todo el pueblo al exilio, sino única y exclusivamente al rey, a Manasés. Allí, en el exilio, Manasés se dio cuenta, se humilló ante Dios, le pidió perdón, le suplicó y Dios le restauró a su reino, donde él reconoció públicamente que Jehová era el único Dios verdadero. El exilio de todo el pueblo, según el autor de Crónicas, no fue responsabilidad de Manasés, sino del propio pueblo. ¿Sabía el autor de Crónicas que los asirios se habían llevado al exilio a todo el pueblo y no al rey Manasés? Por supuesto que sí, pero en Crónicas está escrito cuando los de Judá ya habían vuelto del exilio, cuando ya habían tenido tiempo de aprender la lección y de arrepentirse. Y lo que el autor de Crónicas pretende decir a través del relato de Manasés es que Dios nos sanará y nos restaurará si nos arrepentimos y nos humillamos. Entre Samuel y Reyes por un lado y Crónicas por otro lado pasó el tiempo. Y con él un cambio en las circunstancias, un cambio en la forma de pensar y de vivir de la gente, un cambio en sus preocupaciones y también un cambio en las preguntas que se hacían. Samuel y Reyes fueron escritos en la época del exilio. Y en ese tiempo el pueblo se preguntaba, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Qué hemos hecho para merecernos el exilio? Y estos libros lo que intentan es dar una respuesta a esas preguntas. Y la respuesta es porque cometisteis apostasía adorando a dioses extranjeros con vuestros reyes al frente. Erais culpable y os lo merecíais. Crónicas, en cambio, fue escrito un par de siglos después. Las preguntas de los que habían sobrevivido al exilio eran totalmente diferentes. Ya no les preocupaba el cómo habían llegado al exilio. Ahora estaban de vuelta en la tierra prometida, pero seguían gobernados por una potencia extranjera, primero por los persas, después por los griegos. Y la pregunta que ellos se formulaban es, después de todo por lo que hemos pasado, ¿sigue realmente Dios estando con nosotros o nos ha abandonado?
Y Crónicas, a través de todo su relato, lo que pretende es dar respuesta a esta pregunta y afirmar al pueblo que Dios sigue estando con ellos. Los autores de estos dos libros cuentan la misma historia, pero lo hacen de una forma diferente. ¿Por qué? Porque no están interesados en contar la historia como nosotros la entendemos en la actualidad, como un registro de hechos que podamos comprobar y que sepamos con seguridad que son certezas. No, ellos reinterpretaban la historia. ¿Por qué? Porque necesitaban encontrar nuevas respuestas para las nuevas preguntas que el pueblo se estaba formulando. Y un último ejemplo tomado del Antiguo Testamento, esta vez de los 10 mandamientos, mandamientos que nosotros seguimos considerando válidos hoy, a pesar de que no les damos a todos la misma importancia. Por ejemplo, no le damos la misma importancia a no cometerás adulterio o no matarás que a guardar el día de reposo. Y eso es porque, aunque nosotros no somos conscientes del tema, nosotros también seguimos reinterpretando la Escritura para poder dar respuesta a nuestras necesidades. Pero, en fin, ese también es otro tema. Nos vamos a centrar en el segundo mandamiento y lo voy a leer tal y como viene en Éxodo 20. No te harás escultura alguna o imagen de nada de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga en sus hijos, nietos y bisnietos la maldad de los padres que me aborrecen. Pero con los que me aman y guardan mis mandamientos, soy misericordioso por 1000 generaciones. Bien, leamos ahora un texto de Ezequiel. El Señor me dirigió la palabra. ¿Qué queréis decir cuando repetís este refrán en territorio de Israel? Los padres comieron los agraces y los hijos padecen la dentera. Lo juro por mí mismo, oráculo del Señor Dios, que no tendréis oportunidad de repetir este refrán en Israel. Todas las personas me pertenecen, lo mismo un padre que su hijo, y la persona que peque morirá. Y luego Ezequiel pasa a explicar que si un padre comete pecado y el hijo no, solo morirá el padre y viceversa. Éxodo afirma que los hijos, los nietos y los bisnietos pagarán por los pecados del padre. Pero a pesar de ser un mandamiento dado a Dios por Moisés, cuando Ezequiel escribe, el pueblo está en el exilio. Y los que están en el exilio pertenecen a la segunda generación. Y la pregunta que esas personas se hacían es: ¿por qué tenemos que estar pagando nosotros por algo que no hicimos, sino que cometieron nuestros padres? Si Dios nos hace pagar por los pecados de nuestros padres, este Dios en quien estamos creyendo no es justo y no es digno de ser adorado. Ese es el problema al que Ezequiel se enfrenta y al que Ezequiel intenta dar respuesta. Y cuando responde, no repite lo que cabría esperar. No repite lo que habríamos hecho nosotros, citar lo que está escrito en la ley, porque consideramos que es algo que no se puede cambiar, sino que responde diciendo todo lo contrario, que si están en el exilio no es a causa de los pecados de sus padres, sino de sus propios pecados. ¿Qué había pasado? Había pasado el tiempo. Me he saltado. Habían cambiado las circunstancias, habían cambiado la forma de pensar y de vivir de la gente, había cambiado sus preocupaciones, sus preguntas, y también había cambiado la relación que tenían con Dios. Y ese cambio requería de nuevas respuestas, incluso respuestas contrarias a otros mandamientos que también se encuentran en la Biblia, pero que habían sido dados en circunstancias diferentes. El Nuevo Testamento no se comporta de forma diferente. De entrada tenemos no uno, sino 4 evangelios. No cuentan los mismos hechos y cuanto lo hacen, a veces difiere. ¿El motivo? Cada uno de ellos es una interpretación y no solamente un relato de la vida de Jesús. Y es una interpretación que está adecuada para animar y reforzar la fe de las personas de la comunidad a la que iba dirigida. Dicho en otras palabras,
Cada evangelio es una interpretación de la vida de Jesús y esa interpretación gira en torno a las necesidades de la comunidad de fe a la que pertenecía cada uno de sus escritores. Los evangelistas no pretendían contar hechos sin más, sino interpretar esos hechos para que la gente pudiera encontrar sentido a sus vidas andando en un camino de fe y de confianza en Dios. Y cada uno de ellos, a su manera, responde a la misma pregunta. ¿Qué relación tienes tú con Dios en el lugar y las circunstancias en las que tú vives? Por ejemplo, Juan menciona la limpieza del templo al principio de su evangelio, en el capítulo 2, cuando el resto de los evangelios lo hacen al final, después de la entrada triunfal en Jerusalén. Y lo hace porque Juan está interesado en mostrar desde el principio la autoridad divina de Jesús. Juan no menciona el bautismo de Jesús, aunque sí dice que Jesús bautizó a otras personas, cosa que no dicen los otros evangelios. Y Juan no menciona el bautismo de Jesús probablemente porque no quiere dar a entender que el Jesús divino necesitara ser bautizado para perdón de los pecados. Para el resto de los evangelios, el bautismo de Jesús tiene un sentido diferente. Señala el momento en el que Dios aprueba públicamente el ministerio de Jesús. Y un ejemplo más, muy conocido por todos, las bienaventuranzas. Ni Marcos ni Juan las mencionan. Sí lo hacen Mateo y Lucas, pero lo que dicen difiere bastante. Por ejemplo, Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En cambio, Lucas afirma: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mateo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mientras que Lucas dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y para que no quepa ninguna duda de lo que Lucas pretendía decir, añade: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Por qué nosotros solemos leer y predicar más sobre la versión de Mateo, que es una versión más espiritualizada, en vez de sobre la versión de Lucas, que tiene más que ver con las necesidades diarias de las personas, sobre todo de los más pobres y marginados? Es algo que nos debería dar que pensar, porque también es una interpretación por nuestra parte de la Escritura. Y en cuanto a Pablo también reinterpretó la Escritura. Y recordemos que Pablo fue el que le dijo a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios. Por cierto, cuando Pablo escribió estas palabras, por toda Escritura se refería única y exclusivamente al Antiguo Testamento, que es lo que existía en esa época. Y lo que dice es que está inspirado. Nosotros hemos reinterpretado ese texto para decir que toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, no ya solo está inspirado, sino que es la palabra de Dios. Bueno, pues Pablo hizo una de las mayores reinterpretaciones de toda la Biblia porque intentó compaginar el judaísmo con el nuevo movimiento de Jesús. En la época de Pablo, el judaísmo tenía 3 pilares fundamentales: la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el templo y la tierra prometida. Sobre la ley, en Éxodo, por ejemplo, se nos dice que fue dada a Dios por Moisés y que si se guardan sus mandamientos no ocurrirá lo mismo que ocurrió a los egipcios. Deuteronomio nos dice que no se puede añadir ni quitar nada de lo que está ordenado por Dios y nos recuerda que esos mandamientos tienen que ser cumplidos por todas las generaciones. Y si alguien está interesado, se puede leer el capítulo 26 de Levítico, donde se hablan de algunas de las bendiciones por cumplir los mandamientos y de las muchas maldiciones por dejar de cumplirlos. Entre ellos, comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Aunque es cierto que al final de ese pasaje Dios dice que a pesar de ello no invalidará su pacto con ellos. Sin embargo, Pablo afirma que a pesar de que la ley era hasta ese momento lo central, ahora lo central es Jesús. Incluso añade
que el propósito de la ley era mostrarnos que éramos incapaces de cumplirla para mostrar cuán grande es en comparación la gracia de Dios. Cuando escribe a los romanos no les dice que no haya que cumplir la ley, pero sí les dice que Jesús es el fin de la ley, es decir, la meta hacia la que la ley tiende. Por eso, las leyes como sobre la circuncisión y las leyes sobre los alimentos prohibidos, tan importantes en el judaísmo y absolutamente imprescindibles para ser considerados parte del pueblo de Dios, no tienen ya importancia para Pablo. Para Pablo, la fe en Jesús y el amor al prójimo es lo que define a un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que identifica a Pablo como hijo de Dios. El problema es que lo que Pablo afirma no se encuentra en el Antiguo Testamento, no se encuentra en esa escritura que él le dice a Timoteo que ha sido inspirada por Dios. Por eso los judíos no la encuentran, no porque no quieran, sino porque no está. Hay primero que creer que Jesús es el camino para poder desde él reinterpretar toda la escritura, porque eso es lo que Pablo hace. Respeta la escritura, sabe que está inspirada, pero la reinterpreta completamente a la luz de Jesús. Por ejemplo, menciona a Abraham para decir que en el plan de Dios, desde el principio, solamente la fe era necesaria, porque Abraham fue anterior a la ley. Sin embargo, Pablo sabía muy bien que Dios le había dicho a Abraham que todo aquel que no fuera circuncidado sería cortado del pueblo, es decir, no solamente la fe era necesaria. En el capítulo 9 de Romanos, Pablo cita a Oseas y a Isaías para decir que Dios también tiene compasión de los gentiles, aunque Pablo sabía, porque era gran conocedor de la Escritura, que ni Oseas ni Isaías estaban refiriendo a los gentiles, sino a los judíos rebeldes que habían sido restaurados por Dios. El templo que en el judaísmo representaba la presencia de Dios en la tierra y era el centro de adoración, pasa de ser un edificio a una persona, Jesús, y después a cada uno de los seguidores de esa persona. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu. Y en cuanto a la tierra prometida, no es mencionada ni siquiera una vez en el Nuevo Testamento. Es más, el propio Jesús afirma que su reino no es de este mundo. Así que los temas centrales del judaísmo, de los que se ocupa todo el Antiguo Testamento, no tienen ya esa importancia en el Nuevo, a pesar de que todos sus escritores están interesados en mostrar la continuidad del judaísmo con el movimiento de Jesús y en afirmar que el Dios de quien Jesús habla es el mismo Dios del que se habla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pablo hizo una reinterpretación muy grande de la Escritura que no fue ni entendida ni aceptada por igual entre los primeros seguidores de Jesús. El gran problema que tuvieron que enfrentar y que para nosotros hoy en día carece de importancia y que fue gran motivo de controversia incluso entre los dirigentes fue saber qué lugar ocupaban los gentiles en ese nuevo movimiento de Jesús. E irónicamente, los que defendían que los gentiles se tenían que hacer judíos para poder ser cristianos tenían a la Biblia de su parte. Ellos eran los que podían citar literalmente los versículos de la Biblia para defender su opinión. En cambio, los que afirmaban que no necesitaban hacerse judíos para poder ser cristianos tenían que reinterpretar la Escritura a la luz de Jesús para poder dar sus argumentos. Todos sabemos que finalmente se impuso no la literalidad de lo que estaba escrito, sino su reinterpretación. Tras este breve recorrido necesariamente a causa del tiempo, hemos podido ver, me he saltado un montón de cómo funciona la Biblia. En la propia Biblia las leyes cambian, a pesar de que siguen siendo lo que Dios manda. La Biblia da respuestas diferentes, porque su propósito es mantener viva la fe en Dios. Por eso reinterpreta la historia y no la cita literalmente, porque siempre intenta dar respuestas nuevas a las nuevas preguntas que van surgiendo. Cuando las circunstancias cambian,
cambian los mandamientos, incluso dicen todo lo contrario. También los evangelistas reinterpretaron las Escrituras y la vida de Jesús, porque cada uno de ellos, para que cada persona, en sus diferentes circunstancias, pueda seguir relacionándose con él. Y Pablo reinterpreta la Escritura y pone en el centro a Jesús. ¿Y por qué se comporta la Biblia de esa manera? Porque pasa el tiempo, porque cambian las circunstancias, cambia la forma de pensar y de vivir de la gente, cambian sus preocupaciones, cambian las preguntas que se formulan, cambian su relación con Dios. Esa es la Biblia que tenemos. Tal vez no es la Biblia que creemos tener, no es la Biblia que nos gustaría tener, no es la Biblia que creemos deberíamos tener, pero es la que tenemos. Y deberíamos de aprender a ser verdaderamente respetuosos con ella y no forzarla para que actúe de la forma que a nosotros nos gustaría. ¿Qué conclusiones provisionales podemos sacar de este breve recorrido? Primero, que claro que nos vamos a encontrar respuestas diferentes e incluso contrarios a lo largo de las páginas de la Biblia, y ya hemos visto el porqué. Pero no entender cómo funciona la Biblia, lo único que hace es que la estemos utilizando para lanzarnos unos a otros versículos bíblicos como si estuviéramos jugando al juego del frisbee, el juego ese del disco volador. Y además lo hacemos convencidos de que estamos hablando donde la Biblia habla porque estamos mencionando un versículo de la Biblia. Y hermanos, podemos estar hablando donde la Biblia habla, pero no diciendo lo que la Biblia quiere decir. Segundo, que aunque una lectura superficial de la Biblia nos puede llevar a afirmar que la Biblia se contradice, en realidad lo que hace es reinterpretarse. La Biblia se reinterpreta porque pretende en todo momento poder dar respuesta a las preguntas que las personas en sus diferentes circunstancias y a lo largo de la historia se están planteando. Lo cual parece estar indicándonos que tal vez nosotros, por respeto a la Biblia, deberíamos estar haciendo lo mismo. Y en vez de ceñirnos solamente a la literalidad, deberíamos aprender a interpretar esa Escritura para poder encontrar respuesta a las nuevas preguntas que nuestra sociedad nos plantea. Tercero, que a pesar de que las respuestas que Dios da a lo largo de los siglos son diferentes y que incluso sus mandamientos cambian, eso no significa que Dios cambie. Dios no cambia. Dios siempre ha querido, quiere y querrá lo mismo, el bien del hombre. ¿Recordáis lo que responde Jesús en Marcos cuando le acusan de no cumplir los mandamientos? Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Y qué quiso decir con esto? No que no haya que cumplir ningún mandamiento, sino que los mandamientos han sido dados para que el hombre se pueda beneficiar, para que pueda vivir mejor, no para que el hombre tenga que ser esclavo de ese mandamiento. Y por eso el mandamiento puede cambiar, y lo hace a lo largo de la Biblia, cuando la circunstancia y el bien del ser humano así lo requiere. Aquellos que tenéis más de un hijo seguro que entendéis perfectamente. Supongamos que tenéis un hijo al que le gusta mucho salir y poco estudiar. ¿Qué le decís? Hijo, no salgas tanto y estudia un poco. Sin embargo, tenéis otro que está todo el día encerrado estudiando y no sale. ¿Qué le decís? Hijo, sal un ratito y deja de estudiar. Pero vamos a ver, le estáis diciendo todo lo contrario. Claro. ¿Sois los mismos? Sí. ¿Habéis cambiado? No. ¿Seguís queriendo lo mismo? Sí. Seguís queriendo lo mejor para vuestros hijos. Pero lo mejor para vuestros hijos a veces requiere que deis respuestas diferentes, incluso respuestas contrarias, porque sus necesidades así lo requieren para poder llegar a un mismo fin. No pretendo decir con esto que los mandamientos se tienen que adecuar a nuestras propias necesidades, pero lo que sí estoy diciendo es que si un mandamiento está perjudicando en vez de beneficiar al ser humano, entonces, con toda seguridad, estamos entendiendo mal ese mandamiento. Cuando uno estudia las culturas en las que las distintas leyes y mandamientos que se encuentran en la Biblia fueron escritos,
se da cuenta de que esas leyes y esos mandamientos siempre suponían una mejoría con respecto a las leyes de las sociedades que les rodeaban. Y eso nos debe llevar a preguntarnos si nosotros, como Iglesia, también estamos hablando de un Dios que desea mejorar la forma en que vive la sociedad actual. Si estamos yendo un paso por delante de todos los movimientos humanitarios o si estamos yendo, como en muchas ocasiones a lo largo de la historia, por detrás, rezagados y resistiéndonos al cambio. En cuarto lugar, Jesús reinterpretó la Escritura, la Biblia. No lo he mencionado, pero recordad que Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y Jesús lo hizo de forma definitiva y con la autoridad que le da ser la palabra de Dios encarnada. Y me parece que a veces no entendemos esto. Confundimos la Biblia, que contiene la palabra de Dios, con Jesús, que es la palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento sí entendieron esa diferencia y por eso no tuvieron ningún problema en reinterpretar toda la Escritura a la luz de Jesús. Por desgracia, nosotros no solemos seguir su ejemplo. Hemos convertido a Pablo, que tanto luchó por explicar que la ley ya no era el centro, sino que ahora el centro era Jesús, lo hemos convertido a él en la nueva ley del cristianismo. Buscamos respuestas literales en Pablo, haciendo no lo que él hizo, sino todo lo contrario, poniéndolo a él y a otros escritores de la Biblia en el centro, en vez de poner en el centro a Jesús. Queriendo aplicar de forma literal lo que Pablo dijo, sin tener en cuenta el tiempo ni las circunstancias de la misma forma que él sí lo tuvo. Y sobre todo, sin fijarnos en lo que Jesús nos enseñó y en cómo actuó. Y es cierto que no vamos a encontrar en los Evangelios respuesta a todas las preguntas que nos plantea nuestra sociedad o que se podrán plantear en el futuro. Pero sí se nos indica en el Evangelio la forma en cómo debemos actuar, imitando a Jesús. Y eso significa que hemos de mostrar gracia, compasión, misericordia, perdón, inclusión y amor incondicional, buscando en todo momento lo mismo que Dios, lo mejor para el ser humano. Y eso, hermanos, no es quitar autoridad a la Biblia. Al contrario, es respetarla. La Biblia sigue siendo un libro sagrado porque ella contiene la palabra de Dios, que es Jesús, y nos conduce a Dios. La Biblia sigue siendo la última autoridad en la vida del cristiano. En ella nos podemos identificar con las luchas, las alegrías, los triunfos, las confusiones, las dudas, incluso la desesperación de todos sus escritores. Acudimos a ella porque encontramos respuestas, inspiración, consuelo, pero la Biblia en ningún momento pretende que creamos en ella, sino que nos dirige a Dios. Nuestra fe no ha de estar depositada en la Biblia como tal, sino en el Dios de quien la Biblia constantemente da testimonio. Y como cristianos que somos, y no solamente creyentes, y esto es algo muy importante de entender, en Dios visto y entendido a través de Jesús. Lo cual quiere decir que hemos de aprender a reinterpretar toda la Biblia, Pablo incluido, a la luz de Jesús. Porque, hermano, eso mismo fue lo que hizo Pablo. En quinto lugar, podemos ahora entender que la reinterpretación de las leyes y los mandamientos, incluso la diversidad que encontramos en la Biblia, no pretenden ser definitivos, sino que tienen una única misión: mantener viva la fe en Dios y mostrar que ese Dios en quien creemos no está sujeto a la letra, sino que responde en cada momento a las necesidades concretas de sus hijos cuando sus circunstancias van variando. Nosotros, muy a menudo, en vez de intentar desarrollar esa fe y aprender a vivir en esa confianza,
intentamos definir a Dios. Y discutimos entre nosotros porque todos pensamos que creemos, que sabemos cómo es Dios. Dios es así, no, Dios es así. Dios dice esto, no, Dios dice el otro. Como si nosotros pudiéramos encerrar a Dios en nuestro entendimiento. Como si pudiéramos encerrar lo infinito en lo finito. Y nos olvidamos de que a Dios nadie lo ha visto jamás. Y eso no significa su apariencia, porque no sabemos ni siquiera si tendrá una apariencia física, sino que nadie puede saber realmente en profundidad cómo es Dios. Si pudiéramos limitar a Dios a los confines de nuestra mente, ese ya no sería el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No sería el Dios de Mateo, Lucas y Pablo. No sería el Dios en el que creemos. Sería un Dios producto de nuestra imaginación y de nuestro intelecto. Y mientras nosotros discutimos entre nosotros por saber cómo es Dios y qué dice la Biblia, ¿qué ocurre a nuestro alrededor? Se va perdiendo la fe. Se va perdiendo la fe. Y esa, hermanos, fue la principal preocupación de todos los escritores bíblicos, mantener viva la fe en ese Dios. Y tal vez nosotros deberíamos hoy volver a hacer lo mismo. Y por último, que en esta época tan convulsa en la que vivimos, en medio de tantos problemas e interrogantes, no podemos conformarnos con cualquier interpretación de la Biblia, porque no todas valen. Pero tampoco podemos llegar a las conclusiones a la ligera. Yo sugiero que deberíamos seguir el ejemplo que siguieron los primeros cristianos cuando se enfrentaron al problema de qué hacer con los gentiles, sobre si incluirlos o no en el cristianismo. Yo sé que para nosotros ese problema no tiene importancia, pero pensad por un momento que de la decisión que ellos tomaron depende el que nosotros hoy no tengamos que habernos convertido al judaísmo para poder ser cristianos. El relato se encuentra en Hechos capítulo 15. No lo voy a leer, pero así fue como transcurrieron los hechos. Primero, no siguió cada uno de ellos dando una respuesta por su cuenta, con independencia uno de otros, porque creían que esa era la correcta y ya está, sino que se reunieron, después de haber informado a la Iglesia, se reunieron las personas adecuadas para poder llegar a una conclusión. Segundo, se escucharon todas las partes. Todo el mundo tuvo tiempo para exponer sus argumentos y todo el mundo tuvo tiempo para escuchar esos argumentos y para sopesarlos. Tercero, se discutió y se discutió bastante porque el tema no era nada trivial. Pero no se fueron de allí hasta que alcanzaron una conclusión. Y por último, cuando la alcanzaron, lo comunicaron a las demás iglesias con estas palabras: es decisión del Espíritu Santo y también nuestra no imponeros otras obligaciones aparte de estas que juzgamos imprescindibles. Abstenerse de lo que haya sido sacrificado a los ídolos, no comer carne de animales ahogados, no alimentarse de sangre y no cometer ninguna clase de inmoralidad sexual. Fijaros, es decisión del Espíritu Santo. No solo leyeron la Biblia, sino que escucharon al Espíritu Santo, escucharon a Dios. Y nosotros, a pesar de que sabemos que recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que el que ellos recibieron, no hay otro, el mismo, a pesar de que sabemos que lo recibimos cuando creemos en Dios y hemos sido bautizados, no aprendemos a escucharlo. No dedicamos tiempo a pasar solas con Dios para aprender a escuchar su voz hablándonos. Cuando queremos manifestar que tenemos el Espíritu, solemos hacerlo a través de señales externas, levantando los brazos, gritando aleluya, amén, hablando en lenguas. Y Dios no actúa desde el exterior, sino desde el interior. Pero ojo, cuando el Espíritu realmente está trabajando en el interior de la persona, la transforma y el resultado, claro que se hace visible en el exterior. Se ve en aquellas personas que tienen amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Esas son las personas
que han aprendido a escuchar al Espíritu de Dios. Esas son las personas que están capacitadas para poder encontrar respuestas a los nuevos interrogantes que nuestra sociedad nos plantea. Pero no solo escucharon al Espíritu, también asumieron su propia responsabilidad como seres humanos. Es decisión del Espíritu Santo y también nuestra. Yo sé que es difícil tomar decisiones. Yo sé que es difícil dar respuesta a temas controvertidos, porque siempre está el miedo a equivocarnos. Y no solo a equivocarnos nosotros, sino a llevar a otros a error, que es muchísimo peor todavía. Pero hay que hacerlo. Y no podemos seguir ignorando los temas pretendiendo que se solucionen solos o que alguien lo haga por nosotros. Pero tenemos que encontrar las respuestas con la suficiente humildad como para reconocer que nuestras conclusiones no van a ser definitivas. Llegarán otros cristianos en otro momento, en otras circunstancias, que podrán llegar a decisiones o a conclusiones diferentes a las nuestras. En esa reunión de las que os he hablado en Hechos 15 o Concilio de Jerusalén, como se les suele conocer, podían haber decidido eximir a los gentiles de cualquier tipo, de toda la ley, y sin embargo no lo hicieron. Siguieron pidiéndole cosas de las que se pide en Levítico. Nosotros hoy en día, cuando leemos este pasaje, solemos pasar estas palabras por alto porque es algo que no nos dice nada. Pero en aquel momento era muy importante. ¿Por qué? Era importante en su momento, era importante en sus circunstancias, aunque hoy para nosotros ya no nos sentamos relacionados. En el último número del Boletín de la Iglesia de Cristo en Sevilla, una hermana a la que quiero y admiro mucho, Loli Morillo, resume perfectamente cuál debe ser nuestra actitud a la hora de responder a los temas difíciles. Y con su permiso, lo voy a leer textualmente sus palabras porque considero que no tienen ningún desperdicio. 2 mandamientos. En solo 2 mandamientos resumió el Señor Jesús toda la ley. O sea, que los complicados somos nosotros. Y Él sí que lo dejó bien claro, para que en caso de duda, cuando no sepamos qué hacer, si no sabemos qué es lo correcto, podamos tomar las decisiones a la luz de esos 2 mandamientos. Y todos sabemos cuáles son esos 2 mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu inteligencia, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque yo personalmente prefiero recordar la versión que da Juan sobre este segundo mandamiento, cuando lo pone en boca de Jesús diciendo: amaos unos a otros como yo os he amado, así también amaos unos a otros. El título de esta conferencia, que estoy segura mi padre ha estado buscando en el programa a ver de qué estoy hablando y por qué no me ciño al título, es Vino nuevo en odres nuevos. Palabras que el propio Jesús pronunció refiriéndose a que él traía un nuevo contenido, pero los religiosos de su tiempo no lo podían admitir porque el contenido que Jesús traía no se podía amoldar ni encerrar en la antigua forma de pensar. Tanto Mateo como Marcos y Lucas mencionan este episodio. Marcos y Lucas aproximadamente dicen lo mismo, así que voy a leer lo que dice Marcos. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres y se pierden al mismo tiempo los odres y el vino. A vino nuevo, odres nuevos. Si entendemos que el vino es la palabra de Dios, lo que Dios reveló de sí mismo a través de Jesús, y entendemos que es nuevo con respecto a la forma de pensar en que tenían los creyentes en aquel momento. Pero también apunta hacia algo más. Jesús promete que aquellos que recibamos el Espíritu de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y todos sabemos lo que significa que el agua esté viva, ¿verdad? Que no esté estancada, que siga corriendo, que se siga renovando. Dios nos promete vino nuevo, nuevos contenidos, nuevas respuestas, pero para eso tenemos que tener preparados nuevos odres. ¿Y qué son esos odres? Podríamos decir que es nuestro sistema de pensamiento, nuestra forma de entender a Dios y de entender la Biblia.
Si no somos capaces de abrir nuestra mente y prepararnos para recibir el nuevo vino que Dios nos está ofreciendo, me temo que nos vamos a desgarrar, tanto interiormente como entre nosotros. Lucas añade unas palabras muy clarificadoras con respecto a la actitud que podemos tomar con respecto a estas palabras de Jesús. Dice, y nadie que haya bebido vino añejo querrá beber después vino nuevo, porque dirá que el añejo es mejor. ¿Preferiremos nosotros mantener todo como hasta ahora? ¿Sin actuar como la Biblia nos enseña? ¿Sin recibir el vino nuevo? Porque pensamos que ya lo sabemos todo, que lo que creemos y defendemos es lo último, lo definitivo y no necesita ser revisado. ¿Querremos seguir con nuestra tradición pensando que es lo que siempre se ha creído? Cuando si uno estudia un poquito, aunque sea un poquito de historia, se va a dar cuenta de que eso no es así, sino que ha ido cambiando a lo largo de los siglos. ¿O seremos lo suficientemente valientes y confiados en el Señor para abrir nuestras mentes y nuestros corazones para permitir que Dios nos dé las respuestas a los temas que el mundo de hoy necesita, a fin de que la fe en Él siga viva y seguir el ejemplo bíblico de asumir la responsabilidad del cambio cuando sea necesaria? Personalmente, yo quiero ese vino nuevo, aunque eso implique una lucha interna por tener que cambiar mi forma de entender muchas veces a Dios y de entender la Biblia. ¿Y tú? ¿Tú qué es lo que prefieres? Todo aquel que desee ser uno de nuevo puede elevar ahora una canción al Padre en forma de oración y después tendremos un descanso. Que Dios os bendiga.